Bueno, hablábamos acerca de lo que es el Spanglish y decíamos que es un fenómeno bien único en las personas bilingües y que probablemente las personas bilingües son los que le dan el valor cultural que se merece en el aspecto social, ¿verdad? Porque usualmente el que está en contra del Spanglish es el que es monolingüe, el que habla bien el español, el que es del sur, el que es su primer idioma. Y lo mismo también con el inglés, ¿verdad? El que habla el inglés como el monolingüe es el que probablemente ve diferente lo que es el Spanglish. Pero el bilingüe en general es el que lo entiende, porque es el que lo puede hacer. Lingüísticamente, lo que es el Spanglish se reconoce como un fenómeno único y hasta cierto punto súper interesante. Sí. No hay una devaluación, porque hasta cierto punto cuando se mezclan los dos idiomas no se hace de una manera, se puede predecir. Cuando las palabras que usan usualmente cuando habla de un idioma al otro y cuando cambia, es usualmente para demostrar un énfasis en un concepto o es para introducir una nueva idea. Entonces, cuando se dice, estoy buscando un parking para estacionarme, la palabra parking ahí en realidad está diciendo todo el mensaje principal de la oración. Para poder hacer eso, se tiene que haber un control total de los dos idiomas. Y eso solo lo puede hacer una persona que tiene la fluidez en los dos idiomas. Entonces, no es solamente de cambiar a cualquier hora la palabra en una oración, sino que es bien específica y tiene un aspecto lingüístico, un propósito lingüístico muy fuerte. Entonces, por eso en el aspecto lingüístico se reconoce el Spanglish y se reconoce como una habilidad, no como un déficit. Eso me gustó mucho. Eso va a estar en el reportaje. Sí. Otra cosa. ¿Qué es lo que se ve a futuro con el Spanglish? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Se va a crear un nuevo lenguaje? Me decía el profesor Cázares, ¿un dialecto nuevo? Ajá. Lo que pasa es de que es bien fluido y todo depende de las generaciones. No lo sé si llegaré a ser un dialecto definitivamente reconocido lingüísticamente y por la comunidad siempre va a ser reconocido porque se acepta entre los que son bilingües, porque si no, no lo usaran, ¿verdad? No creo que se forme otro idioma, pero acuérdate que todos los idiomas son dinámicos. El español de México sigue cambiando y tiene una gran influencia. Ya decimos selfies. La palabra Kleenex se aceptó como una palabra. Entonces, en realidad, siempre hay este cambio entre un idioma y el otro idioma y siempre va a ser dinámico. Que si va a ser un idioma en sí, no lo sé. Ha sucedido, como por ejemplo en Luisiana, cuando trajeron esclavos de África y los esclavos hablaban diferentes idiomas dentro de ellos, entonces empezaron a crear lo que es el pidgin, que era como la mezcla de varios idiomas y se creó un nuevo idioma. Pero esa situación fue totalmente diferente porque ya no hubo más que llegaran de África, sino que ellos necesitaban desarrollar este idioma y tampoco querían aceptar el inglés como el idioma de ellos, ¿verdad? Que era totalmente el pidgin fue lo correcto, lo criollo. Pero esas situaciones tal vez no se den aquí porque seguimos recibiendo inmigrantes. Siguen siendo primera generación y el español se sigue perdiendo en la tercera generación. Entonces, por eso mismo no lo veo como que llegue a ser otro idioma, pero definitivamente un fenómeno que va a continuar. Sí. En cuanto a la aceptación del Spanglish en nuestra comunidad, en las fronteras. En las fronteras yo pienso que sí tiene que ver mucho con la identidad. Cuando tenemos leyes como English Only y cosas así, pues sí nos afectan porque le damos valor, ¿verdad? Y el valor del español está perdiendo conforme estas leyes se llegan y conforme nosotros los latinos le vamos devaluando también. Pero dentro de la comunidad del bilingüe, el Spanglish es bien aceptado y tal vez se pueda criticar entre las familias, sobre todo los de la primera generación. La generación que es bilingüe, pero que su primer idioma no es el inglés. Pero la segunda generación, entre ellos, es algo muy normal. En realidad, y es parte de su identidad. Yo no lo quitaría. El promover que estén hablando mal el español, el promover que estén hablando mal el inglés, pienso yo hasta cierto punto estamos criticando su identidad. Muy bien.
Ayer comentabas algo de los lóbulos frontales. Sí, es bien interesante. David Salsa, él usa mucho lo que es todos los estudios científicos y con relación a lo que es el lenguaje y la educación. Entonces, ya tiene rato, tal vez el libro tiene como unos 6 o 7 años que salió, que se llama How the EL Brain Learns. Y él habla acerca de varios estudios que se han hecho, de cómo el idioma, en realidad el primer idioma se desarrolla, la actividad principal pasa en el área de Broca, que viene siendo como la parte aquí, ¿verdad?, detrás de la oreja. Y cómo han hecho estudios de la diferencia entre los que aprenden un idioma y 2 idiomas antes de 1 año, de 5 años, a los que lo aprenden después de los 5 años. Entonces, lo que muestra es que los niños ya nacen con la habilidad fonológica de distinguir 150 fonemas que son los que forman todos los idiomas del mundo. Para el año, ellos empiezan a discriminar y decir, este no pertenece al sonido que estoy acostumbrado de los idiomas que estoy oyendo en casa. Entonces, para el año empiezan a discriminar y se quedan solo con los fonemas de su lengua natal, ¿verdad? Entonces, los niños para los 5 años empiezan ya a internalizar las reglas de la gramática, pero los niños que crecen con 2 idiomas antes de los 5 años, es como que si desarrollaran este superidioma. No son 2 idiomas, no son bilingües, les llamamos ambilingües, porque los 2 idiomas se desarrolla como un solo idioma. Entonces se ve como la actividad sigue estando en la área de Broca area, le llaman, ¿verdad? Cuando un niño es sequential bilingual, cuando aprende el idioma después de los 5 años, necesita otras partes del cerebro para entender el idioma. Entonces la parte visual empieza a desarrollarse y cuando habla el segundo idioma, la parte visual tiene bastante actividad y entonces entiende que está buscando los conceptos. Si el concepto ya está, entonces el segundo idioma empieza a desarrollarse y empieza a hacer conexiones con lo que ya tiene. Pero el niño que es ambilingüe, es como que si tuviera, como que él no tiene acento y se entiende, no tiene errores gramaticales ni en un idioma ni en el otro idioma, y es porque no son 2 idiomas. Es un solo idioma que se viene determinando cuándo hablar uno, cuándo hablar el otro, dependiendo de la situación social. Entonces, estos son los niños que hacen el code switching y lo que han demostrado en realidad, que la habilidad más grande, las conexiones más grandes en los niños bilingües suceden cuando cambian de un idioma para el otro idioma. Entonces, cuando hacen estos cambios dentro de una oración o dentro de las frases, es cuando hay más actividad en el cerebro. Entonces, yo sí digo, yo tengo mi niña de 4 años y cuando ella habla un idioma y puede cambiar al otro idioma y regresa al español, me alegra, porque sé que su cerebro hay una conexión neuronal enorme, no solo en el lado izquierdo, sino del lado derecho, y es algo bien único en los niños que aprenden 2 idiomas antes de los 5 años. Entonces yo siempre digo, cuando los papás dicen, bueno, es que yo quiero que sea bilingüe, entonces le voy a hablar solo en español, porque el inglés lo va a aprender en la escuela, se está perdiendo una edad esencial, porque lo que queremos son niños bilingües antes de los 5 años. Wow. Entonces, cuando hay papás bilingües, yo siempre les digo, no, háblenle a los niños antes de los 5 años en los 2 idiomas. No solamente eso, pero el papá le está demostrando que el valor es igual entre el español que el inglés. Entonces, cuando el niño ya va y se da cuenta que, wow, en la escuela me están diciendo que solo hablo inglés, pues ese valor ya fue inculcado en la casa. Entonces, no hay un cambio de identidad. Ellos se identifican con los 2 idiomas. Entonces, es súper importante que aprendan los 2 idiomas antes de los 5 años.